Bueno, pues vamos a hablar de este tema, los reinos de este mundo. Para continuar aprovechando el tiempo, quisiera que por favor me acompañen buscando en sus Biblias el libro del profeta Daniel y vamos a leer en el capítulo 7 de inmediato versículos 1 al 8. Daniel capítulo 7 versículos 1 al 8 dice así la palabra de nuestro Dios. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila, refiriéndose al imperio babilónico, o sea, esta es Babilonia. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre, y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, eso es el imperio medo-persa, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, y aquí se refiere al imperio griego, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Se está refiriendo aquí al cuerno pequeño, al cuarto imperio, que va a surgir, que es el reino del anticristo. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Hermanos, esta visión que acabamos de leer es una porción de la Escritura muy cautivante y cuyo contenido es esencialmente profético, pero su estilo es apocalíptico. Debo aclarar, hermanos, que la literatura apocalíptica es un género literario que hace un uso muy abundante de símbolos y de un lenguaje altamente figurado con el fin de expresar algo que es difícil de describir. Estos símbolos, digamos, esas figuras, tienen la intención de mostrarnos en forma vívida, en forma impactante, una realidad que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Afortunadamente, en la misma escritura nosotros encontramos varias claves que nos ayudan en la interpretación de estos símbolos, y aunque algunos aspectos, claro está, sean más difíciles que otros, yo creo, hermanos, que el mensaje esencial que estas visiones comunican no es difícil ni oscuro. Así que quiero que veamos, en primer lugar, el contenido de esta visión que tuvo Daniel, y en segundo lugar quisiera concluir con algunas aplicaciones prácticas que nosotros podemos extraer de esta visión. Vamos a ver el contenido de esta visión. Noten que el versículo 2 dice: Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Esta visión se inicia con una especie de caos universal. En la Biblia ustedes saben que la figura del mar suele utilizarse para representar las naciones del mundo en agitación y confusión. Por eso, hermanos, recuerden que en el libro de Isaías, por ejemplo, hablando del juicio que Dios habría de traer a la nación de Siria, escuchen lo que dice el profeta. El profeta menciona en Isaías 17:12, multitud de pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito,
como de ruido de muchas aguas. Isaías 17, 12 al 13, acabo de leer. Y en el Nuevo Testamento, bueno, en el libro de Apocalipsis, vemos que un ángel le interpretó a Juan la visión de la gran ramera y le dice allí en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, esto es lo que representa, hermanos, esta figura del mar en la Biblia. Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. De manera que el mar del cual se levantan estas bestias que ve Daniel en su visión, representan a las naciones del mundo en confusión y turbación, una agitación, según Daniel, que fue producida por los 4 vientos del cielo. ¿Y esto qué significa, pastor? Bueno, es una posible referencia a la actividad providencial de Dios en el mundo. Pero seguimos leyendo. Daniel 7, ahora el versículo 3 dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Hermanos, es en el contexto de la agitación en que se encuentra el mundo cómo se forjan estos imperios que Daniel va a describir. Estos imperios, indudablemente, que se levantan uno detrás del otro en sucesión y que Daniel ve en sueño en forma de 4 bestias salvajes, son interesantes de analizar en esta noche. Debo decir que a través de la historia los hombres han usado animales, sobre todo animales de presa, para señalar simbólicamente a las naciones. Por ejemplo, ¿no recuerdan ustedes que la antigua Unión Soviética usaba como símbolo el oso? Hoy día los chinos usan como símbolo el dragón. Sería muy raro que esos imperios poderosos utilicen como símbolo animales que representen paz, mansedumbre y gentileza. Eso sería muy raro. De hecho, se dice que cuando la nación norteamericana estaba decidiendo cuál era el animal que habría de representarlos, Benjamin Franklin propuso nada más y nada menos que al pavo como su símbolo nacional. Y por supuesto, hermanos, los padres de la nación norteamericana no aceptaron la sugerencia de Benjamin Franklin. ¿Y cuál es el ave que representó a los Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, la reina indiscutible de las alturas y la más impresionante de las aves de presa, el águila. El águila. O sea, estas bestias de presa representan el dominio, la fortaleza de los grandes imperios mundiales. Y ese simbolismo es usado también en la Biblia para referirse a las naciones de la tierra. Por eso dice Daniel aquí mismo en el capítulo 7 donde leímos, pero en el versículo 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, refiriéndose a Babilonia, a los medopersas, al imperio romano y finalmente al 4º imperio que es el anticristo. Y es interesante, hermanos, aclarar que el sueño que tuvo Daniel y que relata en este capítulo 7 es paralelo en significado al sueño, recuerden, que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2, donde él vio una estatua colosal con la cabeza de oro, los pechos de plata, las piernas de bronce, etc. Eso fue lo que vio Nabucodonosor también, 4 imperios. Daniel ve 4 imperios también, pero con símbolos diferentes. De manera que lo mismo que vio Nabucodonosor en su sueño es lo mismo que vio Daniel en el suyo. 4 imperios que se levantarían uno detrás del otro y que cada uno iba a ser construido sobre los escombros del imperio anterior cuando cayera. Sin embargo, hermanos, hay algo curioso que yo quiero traer a colación. Aunque ambos sueños sean paralelos en contenido, no son idénticos. Sí, en ambos encontramos una vista panorámica de los gobiernos mundiales, pero uno en forma de una estatua colosal y majestuosa, como lo vio Nabucodonosor, el otro en forma de 4 bestias salvajes. Ojo con este detalle, hermanos.
Dios le habló a Nabucodonosor en sueño conforme a la perspectiva que el hombre tenía de la historia. Nabucodonosor se había acostado, recuerden, esa noche pensando en las glorias de Babilonia. O sea, el pensamiento del rey de Babilonia estaba dominado por la gloria del hombre, por los logros extraordinarios de la humanidad. Y ciertamente, mis hermanos, mis amigos, los hombres han logrado cosas extraordinarias, es cierto. De hecho, podemos pensar por un momento en el mismo imperio babilónico, en sus conquistas, en sus grandiosas edificaciones, en sus murallas, en sus palacios, en los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo. O podemos pensar en Grecia, la cultura griega, hermanos, con sus filósofos y sus artistas. La Roma de los Césares, por ejemplo. Pensemos en las ciudades tan esplendorosas como París o Nueva York. Pensemos en los avances tecnológicos del siglo XX y XXI, la conquista del espacio, los satélites, la internet, la lectura del código genético humano. Sí, todo eso nos llena de admiración, hermanos, por los logros humanos a través de los siglos. Pero, esa no es la única perspectiva que nosotros debemos tener de la historia humana. Hermanos, esa moneda tiene otra cara terrible y deprimente que Daniel nos muestra en este capítulo 7 de su libro. Los mismos imperios, los mismos gobiernos, pero Daniel los ve como bestias salvajes, no como los forjadores de una cultura extraordinaria, sino como animales de presa dedicados a la destrucción. Esa es la historia del hombre, hermanos, una historia de contrastes, gloria y miseria, grandeza y bajeza. ¿Y qué nos dice esto, hermanos? ¿Qué nos dice esto? Bueno, que el hombre es un ser contradictorio, fue creado a la imagen de Dios como un ser racional e inteligente, pero al mismo tiempo es una criatura pecadora que se ha rebelado contra su creador. Ese es el resultado de lo que pasó en Génesis capítulo 3. El hombre decidió seguir por su camino y convirtió este planeta en un lugar de miseria y de dolor. Esa es la realidad. Ese es el resultado, hermanos. Sí, claro, desde una perspectiva, la historia humana es el recuento de logros extraordinarios, pero es también una crónica decadente, depravada y bestial, hermanos. Así que Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7 son 2 cuadros similares, pero al mismo tiempo muy distintos entre sí. ¿Qué aplicaciones nosotros podemos extraer de todo esto? Bueno, por lo menos 3 aplicaciones. En primer lugar, hermanos, esta visión revela el verdadero carácter de los reinos humanos con los cuales ha tenido que lidiar el pueblo de Dios a través de las edades. Repito, esta visión que nosotros leímos revela el verdadero carácter de los reinos humanos con los cuales ha tenido que lidiar el pueblo de Dios a través de las edades. Algunos contemplan el mundo bajo la misma perspectiva que tuvo Nabucodonosor, por ejemplo. Se maravillan de los logros humanos y ponen sus esperanzas en lo que el hombre puede hacer. Pero esa no fue la perspectiva de Daniel. Daniel no vio una estatua colosal. Este siervo de Dios vio a 4 bestias. Él vio la crueldad, la decadencia que habría de caracterizar los gobiernos humanos a través de los siglos. Y yo me pregunto, hermanos y amigos, ¿cuál de las 2 perspectivas es la que nosotros encontramos en las páginas de la historia? Eso que vemos tan claramente al considerar el carácter de los gobiernos humanos no es otra cosa que el relato ampliado, hermanos, el relato ampliado del carácter de los hombres sin Dios. El orgullo, la vanidad, el egoísmo, esos son los elementos característicos de la naturaleza humana. Hermanos, por eso el mundo está como está, la sociedad está como está, porque los individuos que la componen están como están. Óyeme, el hombre sin Dios termina comportándose como una bestia salvaje. Eso fue lo que Daniel vio. Por eso, hermanos,
la esperanza del hombre no puede estar en el hombre. No. Cada uno de estos gobiernos que Daniel ve en sueño vino a ser peor y más bestial que el anterior. El imperio medo-persa fue peor que el babilónico. Y el imperio griego fue peor que el medo-persa. Y el romano fue peor que los otros anteriores. Y el del anticristo será peor. Por eso la esperanza del hombre no puede estar en el hombre. Sí, ahora tenemos más tecnología, más ciencia, más educación, pero el hombre sigue siendo el lobo del hombre. No podemos poner la esperanza en ninguna cosa que el hombre pueda lograr en sus propias fuerzas, hermanos, ni en la tecnología, ni en la ciencia, ni en los políticos, ni en la economía. El evangelio es la única esperanza del hombre. Es más, para ser más preciso, la única esperanza del hombre es el Salvador que el evangelio anuncia. Óyeme, la única esperanza del hombre es Cristo, el cual regresará en gloria en la consumación de su reino, y allí veremos, mis amados hermanos, el triunfo del bien y de la justicia. Gloria a Dios por esa bendita esperanza. Y eso es lo primero que podemos aprender de esta visión de Daniel. En segundo lugar, aprendemos de estas visiones que los creyentes no son del mundo, aunque están aquí para beneficio del mundo. Los creyentes, usted y yo, no somos del mundo, aunque estamos aquí para beneficio del mundo. Miren, hermanos, este mundo no es nuestro hogar. Estamos aquí para ser sal y luz del mundo. Es más, el creyente es la única luz que este mundo en tinieblas posee. Este mundo no es nuestro hogar, nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Cuidado, mi hermano, mucho cuidado. Este mundo es muy sutil y su filosofía también es muy sutil. No siempre aparece en forma de 4 bestias. Sino que muchas veces aparece ante nosotros como la estatua colosal y majestuosa que vio Nabucodonosor. Se camuflajea este mundo. No siempre aparece en forma de 4 bestias. Pero aunque aparezca en forma de estatua colosal y majestuosa, sigue siendo bestia salvaje, gobernada por el príncipe de este mundo, Satanás, que anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Mis hermanos, no somos de aquí, no somos de aquí. Nuestra naturaleza ha sido transformada por Dios y por lo tanto nosotros somos completamente diferentes a este mundo. Y me da pena porque qué terrible cuando el mundo ve a la iglesia y la ve con los mismos ojos con que ve al mundo. La misma agresividad, la misma crueldad, la misma despreocupación de los unos por los otros, el mismo individualismo. Hermanos, no olvides que nosotros hemos salido de este mundo de naturaleza bestial. De ahí nos sacó Dios, de ese mundo de naturaleza bestial. Hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo. Y dice Pablo que hemos sido trasladados de reino de las tinieblas a reino de su amado Hijo. No lo olvides eso. Así que nosotros no somos de aquí. Y finalmente, para terminar, en tercer lugar, y más brevemente, aprendemos de estas visiones que a pesar de la situación en que se encuentra el mundo, los creyentes tenemos suficientes razones para enfrentar la vida con gozo y esperanza, mi hermano. Estas visiones nos enseñan que a pesar de la situación en que se encuentra este mundo, nosotros los creyentes tenemos razones suficientes para enfrentar la vida con gozo y esperanza. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque algún día, nosotros veremos con nuestros ojos la caída final y definitiva de todos los reinos de este mundo y veremos con nuestros propios ojos, hermanos, la consumación del reino de Dios. Recuerda, mi hermano, recuerda esto: el mal no tiene futuro, porque la historia está en las manos de Dios. Y aunque muchas cosas están pasando a nuestro alrededor y siguen pasando,
cosas que nos espantan cuando la vemos en los periódicos, en redes sociales cada día. Mis hermanos, esos colapsos que el mundo sufre no son más que los dolores de parto que darán a luz el reino glorioso de Cristo cuando Él vuelva por segunda vez en gloria. Y sabes que cuando Él regrese, nosotros nos daremos cuenta que ciertamente el mal no tenía futuro y nosotros reinaremos con el Señor por los siglos de los siglos. Hermanos, amén, amén. Que el Señor nos bendiga.